Buenas tardes. Es raro decir eso y no decir buenos días, ¿cierto? Pero bueno, son las cosas que a veces nos toca vivir. Quiero que abra sus Biblias en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Le invito para que oremos. Padre, te doy gracias por este tiempo, por este día, por permitir, Señor, a tu iglesia llegar a esta hora. No es la hora común, normal de nuestras reuniones, pero también yo creo que de cierta manera es una prueba a nuestra fe, a nuestro compromiso y a nuestra convicción. Y sé que el estar aquí nos puede costar muchos, por la hora, por el día, por el tiempo. Pero estamos aquí, Señor, y queremos disfrutar de tu presencia y de tu amor. Y permite que tu palabra fluya, Señor, como esa alabanza, Señor, que hubo en ese primer tiempo, fluyendo en nuestros corazones y preparando, Señor, ese terreno precioso de nuestro corazón para que la buena semilla de esa palabra pueda ser sembrada, Señor. La paz de tu Espíritu esté sobre nosotros. La paz de tu Espíritu esté sobre tu iglesia. La paz de tu Espíritu esté sobre esta nación. Esté sobre esta tierra. Y que nos haga, Señor, no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. La vida cristiana se trata de confiar en Dios, aunque en ocasiones yo no entienda a Dios. El ser humano siempre quiere confiar, pero entendiendo. Y creo que es una de las grandes dificultades de por qué hay veces la predicación no es contundente en medio de la iglesia. ¿Ya? Ojalá servir a Dios fuera más contundente. Me están haciendo unas señitas por allí, prendamos la luz. Ojalá el servir a Dios fuera más contundente. Hay veces, hay ocasiones en que yo como siervo de Dios me siento frustrado porque al predicar la palabra de Dios, uno quisiera ver cómo el pecado baja y la gracia sube. Qué poder y qué bendición sería ver cómo el pecado empieza a bajar y a disminuir a medida que se predica la palabra de Dios. Pero no es así. Y eso genera a veces frustración porque no es lo que uno quisiera. Uno quisiera que fuera el mensaje que uno transmite fuera contundente en la vida de un cristiano, pero muchas veces no lo es. Y no lo es porque no confiamos en Dios, porque queremos entender todas las cosas de Dios. Y no es así. Voy a predicar sobre la vida de un hombre que hay en la palabra de Dios. Un hombre muy interesante. Ese hombre se llama Samuel. Y dice allí en el capítulo 3, en el versículo 10. Vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla.
que tu siervo ¿qué? Oye o escucha. Vino Dios y llamó a Samuel. Creo que es algo que usted y yo deberíamos anhelar como cristianos. Que Dios venga. No sé si usted lo anhela en cada momento. Usted anhela que Dios venga hoy a mi hogar, que Dios venga hoy a mis emociones, que Dios venga hoy a mi corazón, que Dios venga a estar hoy aquí conmigo en medio de este tiempo. Y dice que vino Dios. Esto debería de ser el primer anhelo cuando yo entro por esa puerta cada vez que vengo a escuchar la palabra de Dios. El poder decirle a Dios, Señor, yo quiero que tú vengas, yo quiero que vengas. Yo quiero que hables a mi vida, que hables a mi corazón, que seas contundente. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Samuel? Habla, Señor. Habla, Señor, que tu siervo ¿qué? Escucha. Habla que estoy aquí, Señor, aquí estoy. Háblame. Y ahí es donde yo quisiera que el Señor fuera más contundente a la hora de predicar la palabra de Dios. Pero no es así. Porque verdaderamente uno ve que Dios habla, uno ve que Dios está allí llevando un mensaje a la vida de cada uno para aplastar cada día más el pecado en la vida de nosotros. Pero nosotros nos rehusamos muchas veces a eso. ¿A qué? A escuchar a Dios. Y no sucede así. Y muchos de nuestros esfuerzos por predicar no da el resultado inmediato que uno ¿qué? Que uno quisiera y que uno espera. Esa es la verdad. Vivimos en una sociedad egoísta y terca. Pero también hay una iglesia egoísta y terca, porque se ha dejado contaminar de esa sociedad. Y lamentablemente, entramos muchas cosas de allá acá. Entramos muchas de las cosas que vemos allá en la calle, en el mundo, las dejamos entrar ¿a dónde? Aquí, a nuestro corazón. No las desechamos. Por eso hay veces el mensaje de Dios no es, cuando Dios habla, no hay contundencia en la vida de un cristiano, porque usted deja entrar cosas que no debería dejar entrar a su corazón. Este es un momento muy especial y poderoso en la vida de Samuel. Samuel no tiene más de, en este momento, allí en ese versículo que le hablo, Samuel no tiene más de 15 o 16 años aproximadamente. Pero yo quiero hablarle un poco acerca de Samuel para que usted se familiarice sobre la persona de la que estamos hablando hoy. Samuel fue profeta. Samuel fue profeta. Llegó a ser profeta. Tuvo un privilegio que no tuvo ningún profeta en la Biblia. Ungió los dos primeros reyes de Israel. Ungió primero a Saúl, que fue escogido por el pueblo, a petición del pueblo, y luego ungió a David, que fue escogido por Dios. Samuel también fue juez de Israel, porque también le tocó una época donde le tocaba administrar justicia sobre el pueblo de Israel. Entonces yo quiero que mire todas las características de este hombre: profeta, sacerdote, juez. No hay ninguno en la Biblia que pueda tener todas esas características, ni aún un Isaías. Y la enseñanza es que un siervo de Dios es siervo de Dios porque escucha a Dios. Y Samuel escuchaba a Dios. Ahí es donde arranca todo.
Ahí es donde nos damos cuenta por qué la palabra de Dios no tiene contundencia en la vida de los cristianos. ¿Por qué en vez del pecado ir bajando cada día más a medida que aprendes de la palabra de Dios? Al contrario, pareciera que el pecado antes subiera más y no que bajara. Y no es contundente, pero es porque no escuchamos a Dios. Venimos pero no lo escuchamos. Dios le habla a Samuel y Samuel le dice: Señor, aquí estoy. Si usted siquiera le dijera eso a Dios cada vez que le predica la palabra del Señor a su corazón y le dijera allí donde está: Señor, aquí estoy, te estoy escuchando, Señor. Sería más contundente la palabra de Dios para tu vida. Ahora yo quiero que examinemos bien este versículo 10. Porque el versículo 10 dice que vino Jehová y se paró. Escuche lo que dice. Llamó a Samuel ¿cómo? ¿Cómo lo llamó? Como las otras veces. ¿Qué le da a indicar a usted eso? Cuando dice que Samuel lo llamó como las otras veces. ¿Que ya qué? Que ya le había llamado. Que ya lo había llamado. Aquí en esta versión dice: vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Lo llamó de nuevo, una vez más. Ahora quiero que ahí mismo en el Primera de Samuel en el 3, pero nos vamos a devolver al capítulo 1. Empezamos a leer, creo que el final de la historia. Ahora vamos a leer es el principio de la historia. Empecé esta prédica leyendo el final. Ahora vamos a leer el principio. ¿Cuál era el final? Que el Señor llama a Samuel. ¿Y Samuel qué le dijo? Aquí estoy, Señor, te estoy escuchando. Pero miremos por qué dice la palabra de Dios que lo volvió a llamar nuevamente. Y dice así el versículo 1. El joven Samuel servía a Jehová en presencia de Elí en aquellos días. Escuche bien, lea con atención, preste atención a lo que dice la palabra de Dios. Dice: en aquellos días escaseaba la palabra de Dios y no eran frecuentes las visiones. Samuel estaba en el templo, escúcheme muy bien. Samuel estaba en el templo, servía en el templo y ayudaba al sacerdote Elí. Elí era el sacerdote, era el que tenía la autoridad y era el que mandaba. Entonces Samuel era un muchachito apenas, un jovencito, estaba bajo el mando ¿de quién? De Elí. Estaba bajo el mando de Elí. Samuel estaba en un lugar donde Elí es el que estaba encargado de todo. Y hay algo interesante, dice que la palabra de Dios en esos días, el mensaje del Señor, ¿cómo era? Dice que era escaso, que era poco. Pero voy a hablarles un poco de Elí. Elí era un muy mal sacerdote. Tenía 2 hijos que hacían cosas incorrectas. Se robaban los sacrificios. Se acostaban con las mujeres en el templo. Eso hacían los hijos de Elí. Y Elí no les decía ¿qué? Absolutamente nada. Los hijos de Elí hacían lo que querían. Se ponían el templo de Ruana. Y Elí no los reprendía. Elí guardaba silencio. Y mientras esto pasaba, había un niño ahí llamado Samuel que servía a Dios en el templo, pero que vivía en santidad, aunque los demás no lo estaban haciendo. El que esté en la iglesia, el que usted y yo podamos estar en la iglesia,
aún el que pueda estar sirviendo dentro de la iglesia, eso no es garantía de que estamos viviendo bajo la dirección de Dios. El que usted considere que usted tiene una vida cristiana o diga tener una vida cristiana, eso no garantiza que usted esté viviendo bajo la dirección de Dios. Cuando la palabra de Dios dice que el mensaje de Dios era escaso, que era muy poco, no era que no se enseñara el mensaje. Quiero que en esto quede claro. Vamos a hacerle una buena interpretación a esto. Cuando usted lee que el mensaje era escaso, usted inmediatamente se imagina que es que entonces ¿qué? Que no se predicaba y que no se enseñaba. No, falso, eso no es lo que dice. O no es la interpretación que usted le debe de dar. ¿Ya? Cuando dice que el mensaje del Señor era escaso, era porque era escaso en el corazón de Elí y de sus dos hijos. ¿Ya? No es que fuera escaso en el templo. Y sé que suena muy duro tener lo que decir hoy aquí. Y que a algunos puede que no les guste. Pero muchas veces el mensaje de Dios en la iglesia es escaso. Y no porque no haya quien lo dé, porque yo estaré aquí dándolo cada domingo. Es porque es escaso en la vida de algunos de ustedes. ¿Ya? Eso es lo que dice la palabra de Dios cuando dice que el mensaje era escaso en esa época. El mensaje estaba, el mensaje se daba, pero era escaso en el corazón ¿de quién? De los que lo debían de recibir. Y hoy en día el mensaje es escaso en la iglesia porque no lo recibe el que lo debería de recibir, que es usted y yo. Por eso el mensaje de Dios en este lugar nunca es escaso. Es escaso en el corazón de los que lo escuchan. Escúcheme muy bien. ¿En dónde es escaso? En el corazón de los que lo escuchan. Y por eso muchas veces no da el resultado que uno quisiera. Dios siempre está dispuesto a hablar. Solamente que las personas no están dispuestas a escuchar. Eso sucedía con Elí y con sus hijos. Dios hablaba, pero ellos no estaban dispuestos a escuchar. Por eso Elí no reprendía a sus hijos y por eso sus hijos hacían lo que les daba la gana en el templo. Es la verdad. Robaban las ofrendas, los sacrificios, comían de ellos que no podían hacerlo, se acostaban con mujeres en el templo, hacían lo que querían. Pero vamos a continuar en la historia, versículo 2 en adelante. Un día estaba Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde se encontraba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. Este respondió: heme aquí. Y corriendo luego donde estaba Elí, le dijo: heme aquí, ¿para qué me estás llamando? El Señor le está hablando ¿a quién? A Samuel. Pero Samuel le dice: heme aquí, pero no se lo está diciendo a Dios, sino que creyó que era Elí el que lo estaba llamando, el sacerdote. Entonces Elí le contesta: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate, le dijo Elí. Él se fue y se acostó. Versículo 6. Viene Dios y volvió a llamar a Samuel. Se levantó Samuel, vino nuevamente donde ¿quién? Donde Elí. Y le dijo: heme aquí, ¿para qué me estás llamando? Hijo mío, yo no he llamado.
vuelve y ¿qué? Y acuéstate. Me estás como trasnochando. Pero mire qué interesante lo que dice el versículo 7. Samuel aún no había ¿qué? Conocido a Jehová. ¡Wow! Eso tiene mucho poder. ¿Sabe por qué escasea el mensaje hoy en la vida de la iglesia? Porque usted aún no ha podido conocer a Dios. Y voy a decir algo muy duro y fuerte. Y de pronto tiene hasta 5, 6, 7 y 10 años viniendo a la iglesia. Pero no has podido conocer a Dios. Porque Dios te habla. Pero la palabra es que escasa en tu corazón. Escasa. Pues entonces continuamos. ¿Cuántos llamados van? 2. Entonces dice el versículo 7, Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino ante Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Aquí ya las cosas empiezan a cambiar. Entonces entendió Elí que era quien el que estaba llamando a Samuel. Que era Jehová, que era Dios. Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y le dijo, ve y acuéstate. Y si te llama, di, habla Jehová, que tu siervo escucha. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y luego viene el versículo 10, que ya lo leímos al inicio de este tiempo, donde dice que en el 10 dice que se acostó y que Jehová vino y lo llamó como las otras veces. Mire, Dios lo estaba llamando, pero Samuel no reconocía que lo estaba llamando. Samuel tuvo que aprender. Miren esto, qué interesante, porque a veces nosotros no nos damos cuenta de muchas cosas en nuestra vida. Creemos que la vida cristiana, que esto es un juego, que esto es un paseo, que esto es un club social, que esto no es sino debe venir el domingo y ya, ¿sí o no? Aún yo sé, ¿cuántos creen que hoy están haciendo un sacrificio muy grande porque vinieron a la 1:30? ¿Cuántos están ahí orgullosos sacándole el pecho a Dios? Tú no sabes lo que hice por ti hoy. Vine a las 1:30 de la tarde. Escuche bien. Pero esto es bien interesante. Samuel, que ya dijimos que fue Samuel, que fue un sacerdote, fue un juez, fue un profeta que ungió a los reyes. Pero Samuel tuvo que aprender a escuchar a Dios. Samuel tuvo que aprender a escuchar a Dios. Dios lo tenía en el templo para que Samuel madurara. Porque Samuel era tan solo un ¿qué? Un niño. Era un jovencito. Por eso la palabra de Dios dice que cuando usted inicia su vida cristiana, ¿qué es lo único que usted y yo podemos beber? Frijoles con garra, chicharrón, plátano maduro, huevo. No. El Señor dice en su palabra que cuando usted llegamos por primera vez al templo, cuando usted llega por primera vez a la iglesia, a lo que hay que darle a usted es ¿qué? Eso es, puro S23 de eso, leche clean. Es lo único. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que luego esa leche tiene que durar por un tiempo, pero usted después de la leche tiene que pasar ¿a qué? Lo dice el apóstol Pablo. ¿Alimento qué? Eso es. Aún dice que es muy triste ver cómo hay cristianos
que no deberían estar tomando leche, sino alimento sólido, pero que después de tantos años, hoy, lo único que saben tomar es ¿qué? Leche. Por eso la palabra de Dios, en la época de Samuel y de Elí, ¿qué pasaba? Escaseaba. Escaseaba. Entonces el joven Samuel vivía en el templo. Él estaba aprendiendo. O sea que él estaba apenas tomando ¿qué? Lechita. Él estaba tomando era leche. Pero estaba madurando de la mano de Dios. Mire, la palabra de Dios se vuelve escasa para los que no quieren escuchar. ¿Ya? Mire, cuando nosotros vamos creciendo con cada enseñanza recibida acá en el templo, o a través de la Biblia, o a través de la predicación, usted empieza ¿a qué? A madurar. Usted empieza a madurar. Y cuando usted empieza a madurar, en ese momento usted aprende a escuchar ¿a quién? Eso es. ¿Quiere que le diga algo? Le voy a decir algo y no se vaya a ofender. Más bien se lo digo para que usted reflexione. ¿Usted cree que hoy está escuchando a quién? ¿A Dios o a Elí? No, a Dios, a mí no. Cuidado con eso. Reprendo esas palabras en el nombre de Jesús. No. Usted y yo estamos aquí. Es que, ¿usted cree que yo predico para ustedes? Oigan, por Dios. Yo predico es para mí. Y de aquí se derrama para de ustedes. Pero al primero que Dios le predica en este altar es a mí. Y yo me confrontaba esta semana leyendo estas escrituras y preparando este tema para predicar hoy. Porque yo le reconocí a Dios, Señor, qué pena. ¿Cuántas veces yo parezco que escuchara más a Elí que a ti? Y es la verdad. Cuando nos dejamos envolver por las cosas que no son de Dios, usted y yo comenzamos a escuchar más a Elí que a Dios. Entonces ahí es donde la palabra de Dios se vuelve escasa. Entonces, mire qué interesante. Habían dos clases de personas en el templo. Habían dos clases de personas en el templo. Habían dos clases. Primero, Samuel, el que estaba aprendiendo a escuchar a Dios. Cuando yo digo que habían dos clases de personas en el templo, es porque estoy colocando el ejemplo de que también hay dos clases de personas en la iglesia. El que viene a escuchar porque quiere aprender a escuchar a Dios. Pero estaba el otro grupo, Elí y sus hijos, que no querían aprender a escuchar a Dios. ¿Triste o no? Triste que usted no quiera aprender a escuchar a Dios. En esa tercera vez, Elí viene y le dice, cuando el Señor le habla a Samuel, entonces ya Elí viene y le dice, mira, acuéstate. Y si te vuelven a llamar, lo único que usted tiene que decir es ¿qué? Háblame, Señor, aquí estoy. Tu siervo escucha. Ahora, aquí viene lo importante en la vida de Samuel. Cuidado con esto, ojo con esto. Aquí viene lo importante en la vida de Samuel. Por eso llegó a ser profeta, por eso llegó a ser juez y sacerdote. Samuel, a diferencia de Elí y sus hijos, estaba dispuesto a escuchar a Dios. Elí y sus hijos no querían escuchar a Dios. Por eso hacían lo que ¿qué? Los que le parecía. Y perdón, porque así viven muchos cristianos.
Y perdón si soy un poquito más frentero, así viven algunos de ustedes. Viven como quieren, porque no quieren ¿qué? Escuchar a Dios. No quieren escuchar a Dios. Entonces, Samuel, miren, esto es un ejemplo muy hermoso, porque Samuel es el ejemplo de escuchar. Samuel. Pero le voy a hablar de otra persona que nos da otro ejemplo, y es la mamá de Samuel. ¿Se llamaba cómo? Se han leído la Biblia. Qué bueno. Ana. Entonces, Samuel es el ejemplo de escuchar. Ana, su mamá, era el ejemplo de clamar. Era el ejemplo de clamar. Le hago el resumen para que lo leamos en Primera de Samuel 1. Váyase al capítulo 1. Vaya hasta el capítulo 1. La mamá de Samuel se llamaba Ana. Y el esposo de Samuel se llamaba Elcana. O Elcaná. Elcana tenía 2 esposas. En esa época se usaba así, hoy no. Sí, aclaro eso. ¿Sí o no? Después no vayan a salir de aquí. El pastor dijo que tenía 2 esposas, quiere decir que yo puedo tener 2 esposas. No. Muy bien. Elcana tenía 2 esposas. Esto no lo dice la Biblia, esto lo digo yo. Yo creo que la otra era feíta, porque para llamarse Penina, eso no. Yo digo que Ana era la bonita. Y la otra se llamaba Penina. Pero había una gran diferencia. Penina le daba hijos a su esposo, Elcana. Pero Ana no podía tener hijos. Entonces cada año, todos los años, subían al templo. Escuche bien, ellos subían al templo, iban al templo a ofrecer sacrificio a Dios. Era la costumbre judía. ¿Ya? Era la costumbre judía. Y ahí voy a retomar la historia. Primera de Samuel 1, versículo 4. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, le daba a Penina su mujer la parte que le correspondía, así como a cada uno de sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 6. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía, ¿cada cuánto? Cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Cada año, yo quiero que ubíquese en ese entorno. Cada año era lo mismo. Ahí no está hablando que fueron una vez al año y no más. Ahí dice que era ¿qué? Cada año. Y usted se imagina cuántos años ya llevaban, porque dice que cuando subían, él le daba el ofrenda de sacrificio a Penina y a sus hijos e hijas. O sea que ya los muchachos estaban ya grandecitos, o sea que llevaban muchos años en el mismo ¿qué? En el mismo trajín. Entonces, pero cada año era lo mismo. Yo quiero que usted se imagine eso. Cada año Ana aumentaba su frustración por ser estéril. Y encima de eso, se tenía que soportar las burlas de Penina. Que hubiera sido un solo año, pero dice que cada año era lo mismo. Cada año subían al templo y cada año Penina la cogía y la volvía ropa de trabajo, se la gozaba, ¿sí o no? Y dice que ella lloraba amargamente, estaba frustrada. ¡Qué frustración la de Ana! Versículos 9 y 11. Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó
Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró desconsoladamente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignas a mirar a la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Wow. Miren esto, qué hermoso. No fue fácil para Ana. Ahí no dice que, en ese versículo, no dice allí en el versículo 11, que ella hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos. No, perdón, en el 10. Y ella con alegría en el alma oró a Jehová, y llena de gozo, fue a hablar con el Señor. Ahí no dice eso. ¿Cómo fue y se presentó delante de Dios? A mí me impacta esa palabra, amargura de alma. Wow. ¿Usted se imagina uno tener el alma amargada? Con amargura de alma. Ahora, es comprensible. No podemos entrar a juzgar a Ana. Imagínese uno con esa belleza de Penina cada año dándole ahí garrote, gozándosela, burlándosela con sus hijos. Imagínese. Pero aquí hay algo bien lindo que usted y yo debemos aprender. Ana nunca se rindió a pesar de lo que tenía que vivir cada año. Y usted, por cualquier cosita, saca la maleta. Me voy. No, qué frustración. En mi vida no pasa nada. Yo soy el más de malas. Soy la más de malas. Qué vida tan horrible. Es que, pastora, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Usted no sabe el dolor. No, es que es la verdad. Yo que lo está viendo es usted. No, es que es la verdad. A mí hay veces eso me da un poco de risa. Pastor, es que usted no sabe. Tiene toda la razón, es que yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que te puedo enseñar, te puedo orientar, te puedo guiar y orar para que el Señor te bendiga. Porque de ahí para allá le toca a usted ¿qué? Enfrentarlo solo como a Ana. Y eso es lo que Ana nos está enseñando. Que un cristiano enfrenta las cosas y no va y se esconde bajo de una piedra, no se frustra. Para ella no fue fácil. Ahí dice que con amargura de alma, con amargura y llorando desesperadamente. ¿Pero qué? Pero fue. Ana nunca se rindió. Lloraba y le suplicaba a Dios que le diera un hijo. Versículo 19. Se levantaron de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron de regreso a su casa en Ramá. Elcana se llegó a Ana, su mujer, o sea que estuvieron juntos esa noche, ya, tuvieron relaciones y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Por cuanto dijo, se lo pedí al Señor. Wow. Se lo pedí al Señor. Entonces, quiero que vamos aprendiendo de esta historia de esta mamá y de este hijo. Dios no solamente llama, como lo hizo con Samuel que lo llamó. Dios también ¿qué? Escucha. Dios no solamente llama, Dios también escucha.
Pero aquí viene lo interesante. Dios nunca deja de llamar. Dios nunca deja de llamar. ¿Cuántas veces llamó a Samuel? 4. 4. Dios nunca deja de llamar. Usted es el que deja de escuchar. ¿Ya me entiende? Dios nunca deja de llamar. Usted es el que deja de escuchar. Y Dios, y al contrario también, Dios nunca deja de escuchar. Usted es el que deja de ¿qué? De clamar. Aprenda eso hoy. Dios nunca deja de llamar. Usted es el que deja de escuchar. Y Dios nunca deja de escuchar. Usted es el que deja de ¿qué? De clamar. 1 año, 2 años, 3 años, yo no sé. Yo me supongo que más o menos en la vida de Ana llevaba en este cuentecito más de 15 años. Póngale 12 años que llevara, que tuvieran los niños de Penina ya 10, 12 años. Imagine usted 12 años, cada año al templo, subiendo al templo y mire, y viviendo esto. En el versículo 7, que ya lo leímos, pero lo quiero volver a leer. Así hacía cada año. Lea bien. Así hacía cada ¿qué? Cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaban, la molestaban, se burlaban de ella. Y así todo, Ana ¿qué? Lloraba y no comía. Pero yo quiero que aprendamos esto, que es muy lindo de esta historia. Ana lloró, pero Ana subió. Porque Ana nunca se desanimó. En algún momento dice que Penina dejó de burlarse de ella. En algún momento dice, no, Penina como al 3er año ya es cansada de tanto reírse de ella y burlarse, la dejó quieta. ¿Dice eso la palabra de Dios? No. Penina nunca dejó de gozársela, nunca dejó de estar encima, nunca dejó de molestarla, nunca. Pero Ana ¿qué? Pero Ana subió. Pero Ana subió. Ana lloraba, pero Ana subió. Ana no comía, pero Ana subió. Penina se burlaba de ella, pero Ana subió. Y a usted le dicen cualquier cosa y se derrite. Me voy de la iglesia porque el pastor no me saludó hoy. Y sí, puede sonar jocoso, pero ¿sabe eso? Eso ha pasado. ¿Usted cree que eso no me ha pasado a mí? Y una vez. Eso me ha pasado muchas veces. Pastor, ¿usted sabe por qué fulanito no volvió a la iglesia? Porque es que se le acercó a usted y usted le pasó por encima y no lo volvió a mirar. Eso es. Dice, Ana lloraba, pero Ana ¿qué? Ana subió. Ana subió. Pero aquí es donde viene el poder de Dios. Ana subió y Dios la escuchó. ¿Sabe por qué a usted de pronto Dios no lo ha escuchado hasta el día de hoy? Porque usted no ¿qué? Usted no ha subido. Porque usted lo único que ha hecho es llorar, lamentarse. Esta triste vida que me ha tocado vivir. Es que yo no sé qué, es que vea, es que mire, es que lo otro. Por eso, no, Ana subió y el Señor la escuchó. ¿Ya? Samuel se levantó y Dios le habló. ¿Cómo le parece esos dos ejemplos tan hermosos? Ana subió y Dios la escuchó. Samuel se levantó y Dios le habló. ¿Ustedes hoy pueden entender el punto de esta historia o no? Mire, nos estamos perdiendo que nuestro pecado sea aplastado, porque no hace sino llorar, pero no sube. Porque el Señor no hace sino llamar y usted no se levanta. Y usted no se levanta.
Y yo quisiera que te preguntaras eso hoy. Si somos siervos, si somos cristianos, que estamos aquí hoy para escuchar y para clamar. Y Ana entregó a su hijo. Por eso Samuel estaba en el templo, porque ella, cuando tuvo a Samuel, le cumplió a Dios. Eso es otra cosa que a usted y a mí nos falta. Porque cuando estamos mal, le prometemos a Dios esta vida y la otra. Pero cuando el Señor viene y bendice, se nos olvida lo que le prometimos. Ana le cumplió. Y cuando nació, después de destetarlo, circuncidarlo, fue y lo llevó al templo y se lo entregó ¿a quién? A Elí. Le dijo, aquí lo tiene, edúquelo, fórmelo, porque se lo prometí a Dios y aquí lo tiene. Y usted, ay, pobrecita Ana, otra vez y sin hijos. Tuvo 5 hijos. Después de ese, el Señor la premió con más hijos. Pero le cumplió a Dios. Le cumplió a Dios. La vida de 2 personas en la Biblia tan ligadas, la mamá y un hijo, y qué ejemplo nos dan de vida, ¿no? Uno aprendiendo a escuchar a Dios y aprendiendo de la mano de Dios, y el otro ¿qué? Y la otra ¿qué? Clamando a Dios. Pero 2 cosas, mire, 2 cosas que hay veces nosotros no hacemos. Nosotros mantenemos vidas cristianas estancadas. Ahí. Vivimos como con lo justo, vivimos ahí con lo mínimo. ¿Sí o no? Con lo mínimo. Nos contentamos con eso. No. Samuel se levantó. Ana subió. Ana subió. A pesar de la llamadera de Dios, Samuel no dijo, qué pereza. Eso es que yo me estoy imaginando que me están hablando. No. Cada vez que el Señor lo llamaba, él se levantaba. Las 3 primeras veces sí, fue donde Elí, pero a la 4ª la cogió. Dijo, no, un momentico. Entonces esto es con Dios. Señor, ¿qué le dijo? Heme aquí, Señor, aquí estoy. Y eso es lo que Dios espera de usted cada vez que viene acá al templo. Cada vez que viene a su presencia, Dios espera que usted le pueda decir, Señor, heme aquí. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Usted cómo espera aplastar el pecado de su vida? ¿Cómo lo espera aplastar? Si usted no le dice al Señor, Señor, heme aquí, Señor. Si usted no sube como lo hizo Ana, a pesar de las adversidades. Cada año, ¿usted se puede imaginar eso? Cada año, soportando lo mismo, burlas de parte de la otra y pasándole los hijos por encima y diciéndole, mira, yo tengo lo que tú no tienes. Pero dice, pero Ana subió con amargura, llorando, con amargura del alma y todo, pero subió. Nosotros nos quedamos estancados allí, no hacemos nada. Vamos a orar. Tú eres santo, Señor. Tú eres Dios todopoderoso, bendito Padre, todopoderoso. Tenemos un Dios precioso, un Dios que nos llama constantemente, porque lo único que quiere es que aprendamos a escuchar. Mire,
Yo sé que muchos oramos para que Dios bendiga muchas áreas de nuestra vida. Oramos para que Dios nos dé sabiduría para manejar los negocios, las empresas, para dirigir un hogar, unos hijos. Y le pedimos a Dios muchas cosas, conocimiento para entender su palabra. Pero son cosas que duran poco, son anhelos que se van desvaneciendo como la neblina de la mañana. Pero ¿sabes por qué? Y no se llega a concretar nada de lo que anhelamos con el Señor. Porque tú primero no escuchas a Dios. Tenemos que aprender a escuchar a Dios para poder que todas esas cosas que tú quieres que Dios haga allí en medio de tu vida, aquellas cosas que tú quieres que Dios ponga en orden, sean una realidad. Pero es escuchando a Dios, es diciéndole como Samuel lo hacía: heme aquí, Señor, aquí estoy, háblame, aquí estoy, Señor. Tenemos que despertarnos de nuestro sueño, tenemos que levantarnos de nuestra comodidad en la que muchos nos hemos estacionado, porque queremos muchas cosas, pero no trabajamos por ninguna de ellas. Samuel llegó a ser juez de Israel. Samuel llegó a ser profeta y ungió a 2 reyes. Samuel llegó a ser sacerdote de una nación. Pero tuvo que aprender, tuvo que levantarse cuando el Señor lo llamaba y decirle: aquí estoy, Señor. Y es eso lo que posiblemente está faltando hoy en tu vida, que tú le digas: aquí estoy, Señor, para que me formes este carácter, Señor, formes estas emociones, formes, Señor, estas finanzas, formes, Señor, esta vida, Señor, para poderla poner delante de ti. Maravilloso Dios. Y Ana, una mujer que lloraba con amargura, una mujer que era atormentada, que era atacada constantemente, pero que dice, aún llorando, con amargura en su corazón, ella subió. Dice, ella subió y le pidió al Señor y le clamó a Dios por ese hijo. ¿Por cuál hijo tú le quieres clamar a Dios? ¿Por qué aquellas cosas que hoy tú anhelas no has podido verlas hechas una realidad en tu vida? Porque te ha faltado clamor, porque te ha faltado tomar la decisión que tomó Ana. A pesar de todo lo que estaba viviendo, ella subió. Ella subió. Yo te invito a que no te quedes en el camino. Yo te invito a que esta vida que tú has elegido vivir, esta vida que tú has escogido compartir con Dios, no sea una emoción espontánea, no sea una emoción de momento. ¿Por qué no haces allí un compromiso verdadero con el Señor hoy, diciéndole: Señor, yo quiero pararme, yo quiero escucharte y yo quiero, como Ana, subir, Señor? No quiero quedarme en el camino, Señor. Yo quiero seguir a pesar de todo lo que tenga que afrontar, Señor, en mi vida. Dile: yo quiero subir, maravilloso Dios. Padre, gracias. Es tu amor, es tu bendición sobre esta tu iglesia y sobre este tu pueblo. Dice la palabra de Dios en Romanos: sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido pues establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ella. No es momento como cristianos de criticar, de juzgar, ni de llenar nuestros corazones de amargura, sino de orar y de suplicar para que el Señor haga justicia por esta nación, por nuestro país. ¿Sabe como cristianos cómo podemos defender este país? No saliendo a las calles a acabar con todo, ni peleando con todo el mundo por ideas. Lo hacemos clamándole a Dios como lo hizo Ana, subiendo al templo a clamar. Yo hoy clamo por esta tierra, clamo por esta nación, desde la Guajira hasta el Amazonas. Bendigo esta tierra y la declaro para Cristo Jesús. Y bendigo las autoridades, cualquiera que sean, buenas, malas, porque eres tú el que reprendes. Reprende toda obra del diablo y del enemigo. Tu palabra lo dice. El enemigo vino para matar, robar y para destruir. Pero tú has venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y no se nos puede olvidar cuál es nuestra primera autoridad en nuestra vida. Nuestra primera autoridad en nuestra vida no es el presidente, no es el gobernador, no es el alcalde, no son los concejales. Nuestra primera autoridad en nuestra vida se llama Jesucristo, porque un día tú y yo le entregamos nuestra vida como Señor y como Salvador. Y nuestra nación ha sufrido mucho y sigue sufriendo. ¿Y sabe por qué? Porque no tienen a Dios en su corazón. Y la falta de Dios es lo que está llevando a las personas a la violencia, al abuso, a la corrupción, al odio, al rencor. Y usted y yo no podemos caer en ese fuego. Usted y yo somos representantes de Dios en esta tierra. Y nuestra misión es orar y clamar. ¿O es que acaso no crees que tengas un Dios todopoderoso que puede hacernos justicia y bendecir nuestra tierra? Que tú bendigas, Señor, esta tu iglesia cada día, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.